Buenos días, mi nombre es José Prada, soy profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción. Soy miembro del Comité del Magíster en Ciencias Regionales y participo desde el año 2016, desde su inicio, como profesor en este magíster y también como guía de algunas tesis. En el Magíster en Ciencias Regionales doy la asignatura Tópicos en Gestión del Territorio y Región, el primer semestre, y he dirigido algunas tesis enfocadas a ciudades intermedias de Chile, temas de gobernanza, temas de desarrollo territorial, con muy buenos resultados. Yo creo que ha sido un gusto trabajar en el contexto de este magíster y la experiencia ha sido excelente, tanto con estudiantes chilenos como alemanes. En mi caso trabajo sobre estudiantización, que se refiere a los cambios que suceden en algunas ciudades y regiones como consecuencia de la llegada de estudiantes. Esta investigación de alguna forma se contextualiza en los cambios que ha habido en todas las sociedades, incluida la sociedad chilena, en el ámbito de la educación superior. Por ejemplo, en relación a hace 20 años, hoy estudiamos más años en la universidad, tenemos en nuestra economía más competencias ligadas a los estudios universitarios, sobre todo al sector terciario, a los profesionales. Tenemos también en todas las sociedades un mayor número de estudiantes y una apertura hacia capas no tradicionales, hacia capas sociales no tradicionales que se han ido incorporando a los estudios. Por supuesto, el tener una carrera universitaria es una fuente de prestigio social y en ese contexto pues se da también una competencia interurbana para atraer riqueza, para atraer inversiones. Se da también un peso mayor del sector inmobiliario en las economías y, por supuesto, también hay cada vez mayor movilidad entre regiones. Entonces, con todo este contexto de mayor peso de la educación superior, estos cambios en la economía, en la movilidad, etcétera, pues la llegada de estudiantes permite contextualizar muy bien todo este fenómeno. De esa forma, mis trabajos de investigación se están centrando en los últimos años en analizar los efectos que provoca la llegada de estudiantes universitarios a algunos barrios de ciertas ciudades y también en un contexto regional. Aquí hay que pensar que la situación entre regiones es muy diferente. Tenemos regiones que tienen universidades muy prestigiosas versus otras regiones que tienen universidades muy pequeñas o con muy poca tradición universitaria. Y eso implica movimientos intrarregionales, es decir, dentro de la propia región, pero también interregionales, entre regiones. En el caso de los movimientos intrarregionales, normalmente las clases sociales con menores recursos suelen irse hacia universidades más pequeñas, mientras que en los movimientos interregionales, las clases sociales que tienen mayores recursos o los mejores estudiantes tienden a migrar hacia otras regiones donde hay más universidades, más variedad de carreras, universidades más prestigiosas. Y al final el resultado es un doble desequilibrio entre, por un lado, los sectores rurales que se quedan sin estudiantes y las capitales regionales que reciben a los estudiantes de esa región, y por otro lado, un desequilibrio entre las regiones que tienen mayor y mejor oferta universitaria versus aquellas otras que tienen una menor o peor oferta universitaria. Entonces, ese sería quizás el principal efecto en una escala interregional. En el caso de los barrios, de las dinámicas urbanas, hay que pensar algo, y es que los estudiantes tienden a concentrarse en algunos barrios o sectores, porque están cerca de la universidad, porque tienen mayor oferta residencial, porque están muy bien conectados con la universidad o con el centro urbano, porque tienen amenidades para los estudiantes.
Entonces, esa concentración de estudiantes, que es en lo que se basa ese concepto de estudiantización, ¿no? De los cambios que se producen en el barrio como consecuencia de la llegada de estudiantes universitarios, pues tendría básicamente 4 tipos de efectos. En primer lugar, efectos sociodemográficos, porque llega población más joven, sale población que venía residiendo en ese barrio durante muchos años, aparece una población que no es fija, sino que es flotante, porque al final del curso generalmente vuelve al hogar familiar o cambia de vivienda, es una población que tiene menos vínculo con la comunidad. Eso serían, de alguna forma, los efectos sociodemográficos. En segundo lugar, hay también unos efectos económicos, directos por los arriendos que generan un beneficio a los arrendadores, pero también porque la propia vivienda aumenta. Como existe una mayor demanda por parte de los estudiantes, el precio de los inmuebles tiende a crecer. Y por supuesto, de una manera indirecta, porque se crean nuevos negocios vinculados al sector estudiantil, desde bares, restaurantes, cafeterías, papelerías, tiendas que venden directamente a los estudiantes o de abarrotes, de servicios de comida a domicilio, etcétera. En tercer lugar, tenemos efectos materiales. Los más visibles serían las reformas que se hacen en las casas para acoger estudiantes, que en muchos casos implican incluso construir segundas plantas. Pero también vemos que aparecen autos aparcados en las calles, vemos una mayor cantidad de basuras y vemos un nuevo paisaje juvenil con una renovación del barrio que se visualiza en el entorno. Y por último, tendríamos unos efectos culturales más vinculados al propio estilo de vida de los estudiantes, a la dinamización que estos producen en el barrio, a determinados conflictos que pueden surgir con los vecinos en cuanto a horarios de los estudiantes, ruidos que pueden generar, el consumo de alcohol a veces en las calles, etcétera, que llevan a determinadas problemáticas. Estos 4 tipos de efectos, en el fondo, se pueden relacionar con 2 procesos más estructurales. El primero es la salida de población residente que llevaba muchos años en el barrio. Por eso algunos estudios sobre estudiantización hablan de que esto sería una modalidad de gentrificación, es decir, de recambio poblacional vinculado a estos beneficios económicos que comentábamos antes. Y en segundo lugar, tenemos un segundo efecto que sería la aparición de un mercado de la vivienda enfocado a los estudiantes, es decir, el hecho de que cada vez más arrendadores comiencen a seleccionar entre sus, entre comillas, clientes, un público estudiantil para arrendarlo, porque les genera más beneficios, porque cambian anualmente y no les genera problemas de que se eternicen los arriendos, porque no requieren grandes reformas en la casa, etcétera, etcétera. Este estudio yo creo que puede relacionarse con la ciencia regional, principalmente desde 3 enfoques. En primer lugar, desde el lado de los estudiantes, con el análisis o el estudio de las motivaciones de estos para ir a ese barrio, atendiendo a cuestiones regionales. Por ejemplo, las razones de un estudiante de Concepción que viene del norte o de Viña o de Santiago o de Magallanes va a ser la misma para llegar a Concepción, para estudiar en la Universidad de Concepción o en otra universidad, para vivir en un barrio. Las causas van a ser iguales para esos tipos de estudiantes. Entonces ahí seguramente el componente regional nos tiene mucho que decir sobre la propia motivación del estudiante para elegir una ciudad por sobre otra. Pero en segundo lugar, desde un enfoque más urbano, podemos pensar en la conexión con los temas de movilidad. Es decir, qué flujos se generan en el área de influencia urbana, qué movimientos pendulares diarios se dan, de dónde vienen o dónde viven los estudiantes que estudian en la Universidad de Concepción, de Penco, de Santa Juana, de Talcahuano, de San Pedro, y qué efectos tiene esto sobre el sistema de transporte, el sector inmobiliario o la economía de estas comunas. De alguna manera, esto nos estaría hablando desde un segundo enfoque sobre la centralidad que tendría el área metropolitana, la capacidad de atraer población de su alrededor. Y
En tercer lugar, desde una perspectiva interregional, nosotros podríamos analizar los efectos sobre las regiones que son emisoras de estudiantes y sobre las regiones que son receptoras de estudiantes. Por ejemplo, en las regiones que pierden estudiantes porque van a otras regiones, tendríamos una fuga de cerebros o una descapitalización de recursos humanos, que a medio plazo sería muy interesante analizar sus efectos sobre el propio desarrollo regional. Pero es que en las regiones que reciben estudiantes, posiblemente veamos lo contrario, una mejora de los índices, que llegan estudiantes con mayor puntaje, que obtienen mejores calificaciones, que tienen mayores recursos para viajar a otras regiones, que después hacen un posgrado, y de alguna manera podríamos encontrar esas diferencias entre regiones. Esas serían, grosso modo, tres grandes líneas desde las cuales abordar esta temática desde la ciencia regional.